En este especial de Newstart Pobreza vamos a tener la posibilidad de hablar con Abel Albino, una persona que da una lucha desde un humanismo impresionante, hace muchos años en la Argentina, es el titular de CONIN y tiene la amabilidad de contestarnos a ver qué es lo que está viendo, o por lo menos qué analiza de la pobreza hoy en la Argentina y su trayecto histórico. Hola Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, viejo, Buenas todo en tardes. orden. Muchas gracias por aceptar Sí, charlar unos minutitos. por favor. Primero que nada, vos sos que te recontra conocido, pero debe haber gente que no conoce Conin. ¿Qué podés decirme del Sí, origen de Conin? sí. Es una fundación, una asociación civil sin fines de lucro Ujú. que nació hace 32 años en la Argentina, siguiendo el modelo exitosísimo de Chile, Ok. del profesor Fernando Monkever de Chile. Mm. Yo me fui a Chile a hacer mi residencia en pediatría cuando me recibí en médico en el 72. Así que son 53 años. Ujú. Y me crucé allá con el profesor Monkever, que cada 15 días llevan a un profesor de distintas disciplinas al hospital donde yo hacía mi residencia, el Calvo Maquena en Santiago, un hospital pediátrico de la Universidad de Chile. Ujú. Y van profesores diferentes, ¿no? De distintas disciplinas. En esta oportunidad cayó un pediatra, pero especializado en nutrición en Estados Unidos y bioquímica nutricional, y después se especializó en economía. O sea, se formateó la cabeza para hacer lo que hizo. Chile era un país muy pobre, no lo digo yo, lo dicen ellos en todas sus publicaciones, Mm. extremadamente pobre, así se definía definía Monkever la situación de Chile. Y bueno, los chicos morían con moscas, la desnutrición era un cuco. De hecho, es el telón de fondo del 50% de la mortalidad infantil en América Latina, Ujú. sigue siendo. Y bueno, y este hombre que trabajó un tiempo en una villa miseria, con un legendario sacerdote muy bueno, él vio que los chicos morían como moscas y dijo, bueno, tenemos que hacer algo, Mm. esto no camina. El sacerdote se hizo guerrillero Exacto. y el profesor Monkever, tan buena persona como el sacerdote, que no era malo, pobrecito, se equivocó. Mm. El profesor Monkever se fue a Harvard a ver por qué razón una persona come un bife y puede pensar. Y de allá volvió doctor en bioquímica nutricional. Y cuando volvió le dijeron, no, Fernando, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza. Vos distribuís riqueza y se termina la pobreza. No lo veo, dijo él. Mm. Eso decían los economistas. Los sociólogos, Hablaban de los derrame, antropólogos digamos. decían, claro, los sociólogos, los antropólogos hablaban del derrame. No, dice, la pobreza es consecuencia del subdesarrollo. Vos empleas todo tu potencial en el desarrollo y por chorreo llega a las clases inferiores. Mm. Entonces se metió en economía. Y después dijo a unos, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza. Eso no es cierto. Porque si yo distribuyo riqueza entre esta gente que no tiene ninguna formación, y mañana siguen tan pobres como hoy. Y le dijo a los otros, la pobreza es consecuencia de su desarrollo. Si yo empleo todo el potencial del desarrollo por chorreo, va a llegar a las clases inferiores. Eso tampoco es cierto, porque ningún desarrollo es posible cuando existen ejércitos de niños débiles mentales por desnutrición. Lo que debemos hacer es preservar el cerebro y luego educarlo. Si hacemos esas dos cosas, el desarrollo es una consecuencia. Ahora,
cuando uno piensa en la Argentina y en la pobreza, indefectiblemente hay una línea del tiempo que es lo que preocupa y tiene que ver con que en los 70 teníamos 5%, 6%, con una situación de pleno empleo. Después llegó la recuperación democrática, hubo una hiperinflación, y después sucesivos gobiernos hasta que nos enteramos en 2024, cuando llega Javier Milei, a partir de diciembre, que según el gobierno, el INDEC había dicho que había algo así como medio país pobre o un poquito más. ¿Qué pasó del 5 al 50? Tratando de ser sintéticos, a ver, ¿qué pensás vos que pasó de esa Argentina próspera, con pleno empleo, sin inflación y 5% de pobres, a esta aquelarre? ¿Qué desafío, ¿no? Hay muchas explicaciones, pero y el asunto es que cuando uno ve la miseria, la pobreza y hasta la injusticia, tiene dos maneras de actuar: o buscar al culpable, que es lo que hizo el curita que se hizo guerrillero, o aceptar la cuota de responsabilidad que a cada uno nos cabe como miembros de esta sociedad y ver de qué manera podemos dar una mano. Claro. Nosotros trajimos el modelo porque yo durante 20 años lo observé al modelo de Chile, porque por dos razones. Primero, porque yo, como buen mendocino, voy a Chile frecuentemente. Y por decir, anualmente estoy en Chile. Okay. Todos los años estoy en Chile 1 o 2 veces. Entonces fui siguiendo el modelo de ellos y vi los logros. Hasta la talla de los chilenos aumentó 12 centímetros y medio en los últimos 25 años. Es sorprendente. Impresionante. De 4 universidades ahora hay 48. En 1960, Chile, el promedio medio de vida era 38 años. Y hoy es 80 para los varones y 83 para las mujeres. La gente que ingresaba a la universidad era de el grupo etario, el 2% del grupo etario, o sea, de los chicos de 17 y 19 años que ingresaban a la universidad, era el 2%. Sí. Hoy es el 49%. Okay. Exportaban 500 millones de dólares. Hoy exportan 95 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Y pasó con IN. Nosotros trajimos el modelo de Conin y para no cometer errores nos trajimos al Monkever también. Claro. El presidente de Conin soy yo, pero el vicepresidente permanente es Monkever. Monkever hoy tiene 99 años. Cumplió el 26 de junio, 99 años. Bueno, entonces empezamos a trabajar con compromiso, que es lo que tenemos que hacer todos. Sí, claro. Todos tenemos que comprometernos, es nuestro país. Aparte, supongo que la solución, así como la pobreza es multidimensional, la solución debe ser multicausal, ¿no? Necesita de diferentes aristas trabajando. Es exactamente lo que acabas de decir. Todos tenemos que trabajar. Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales como CONIN, el empresariado, las escuelas, los colegios, las universidades, las iglesias y la comunidad toda trabajando como hermanos que somos hijos del mismo Padre. Ahora, entonces, así tenemos que abordar el problema desde todas las aristas. ¿Y qué hicimos nosotros? Los centros de prevención, que es una modalidad nuestra. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días lo tenemos de vuelta el chico alimentándolo, no sirve. Si queremos quebrar la desnutrición, dijimos,
Lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas. Y programa número 20, asistencia alimentaria complementaria. Bueno, apenas. El programa número 20 es darle de comer. Si vos no haces todo lo anterior, y estamos dando vuelta en una calecita, no vamos a ningún lado. Ahora, dentro de la vamos a suponer que la pobreza es una mesa y que hay diferentes patas que la sostienen y que la pueden arreglar. Sí. ¿Qué rol ocupa la política y cuál el empresariado? ¿Cuán importante es el hacer de la política y cuán importante el sector privado? Claro, la política nos va a decir a dónde vamos, para dónde vamos, tiene que decir siempre, y el empresariado, y bueno, ellos son los que generan riqueza, son benditos. Los empresarios son seres diferentes, hay que darle hay chantas en todos lados, también en política, en medicina o en lo que se te ponga. Obvio. Hay gente malintencionada. Salvo en el periodismo, que somos toda gente muy querible y honesta, digamos. En todos lados. No, ya se lo digo en broma. No, pero es una maravilla también darse cuenta de que hay gente buena también en todos los ámbitos. Y todos tenemos cosas buenas, todos queremos colaborar. Lo que nadie quiere es que lo caminen, que lo estafen, que le mientan, eso, ¿no? Obvio. Pero bueno, el asunto es que entre todos, los actores individualmente ninguno puede, pero todos juntos podemos mucho. Ok. Ahora, el empresario es una persona que sabe cómo hacer las cosas. Claro. El político no va a decir hacia dónde vamos. La tarea más noble que puede tener un individuo en la sociedad es ser político, porque es el que busca el bien común. Claro. Sí. ¿Cómo se financia Conin? Porque Dios es grande y porque ahí yo estaba con dificultades hace unos meses y pedí ayuda y 1.500 nuevos socios tenemos. Mira. Necesitamos 1.500 más. Pero es fantástico ver que hay respuesta de la sociedad. El peor enemigo de la solidaridad es la desconfianza. Sí, claro. Pero si vos generás confianza, la gente es solidaria. Sí, la Argentina es solidaria en general cuando hay catástrofes, aparece ese alma caritativa. Ahora, cuando uno piensa en pobreza, hoy hablaba con el padre que vive en Concordia, que combate una de las zonas más pobres de la Argentina, y yo le preguntaba por el lugar de la fe en la gente que no tiene nada. ¿Qué lugar? ¿Qué ves vos en los chicos en la vida en Cristo con respecto a los sectores pobres? No, la fe es lo que te impulsa, es lo que te lleva. Eso que decía, yo tengo fe y creo en el amor, que decía Palito Ortega, es bonito, es precioso y es cierto. Una persona de fe tiene que entender que esto se soluciona apoyando, y con que rescatemos uno ya ha valido la pena nuestra existencia, y vamos a rescatar más de uno. Ya nosotros, por ejemplo, cuando nos propusimos trabajar en el tema, dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? Me dijo Monkeberg. Lo fui a ver a Monkeberg a Chile. Dije, quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina,
y el mundo. Claro. Y nos pusimos a reír cuando dijimos eso, porque es grandilocuente. Es una utopía. Parece una... Bueno, nosotros nunca, jamás pensé que iba a tener 114 centros de prevención de desnutrición en Argentina. Que ya hemos rescatado 45.500 chicos. Mira. Que íbamos a tener el primer hospital de desnutridos del país, y el único que hay, que está aquí en Mendoza. Hicimos uno nuevo ahora y nos trasladamos, hace 3 años nos trasladamos al nuevo, y nos dieron 3.000 desnutridos graves en estos 23 años que hicimos el hospital, porque lo primero que hicimos fue centros de prevención, que es una modalidad nuestra también única, y luego hicimos franquicias solidarias en toda la República Argentina, y estamos también en Paraguay. Hace 30 años estamos en Paraguay, en Perú, en Guatemala, en Ecuador, en Venezuela tenemos 6 centros, y ahora esta mañana ya estuve haciendo acciones para ir a Panamá. Mirá y vos. Vamos a empezar a trabajar allá también. En Ecuador posiblemente hagamos una política de Estado. Ok. Ahora, con el modelo, la metodología nuestra. Cuando Sí. pensamos de cara al futuro, hay dos cosas que quiero preguntarte antes de agradecerte esta charla tan importante para nosotros. Sí. Una es si hay alguna relación entre aborto y pobreza, y la segunda es qué perspectiva tenés de los chicos que están naciendo a la Argentina que viene, o sea, el 2030, el 2035, esos dos temas. Sí. Bueno, con respecto al aborto y eso, que siempre es un tema polémico y se encienden odios y venganzas y qué sé yo. Mira, Abel, esta es una empresa. Soy médico de niños. Esta es una empresa pro vida, Abel, así que acá no hay polémica. Yo soy un médico de niños. El gran Gian Antonio, el gran pediatra argentino, Carlos Gian Antonio, decía: el médico de niños es el abogado de los niños. Si yo no salgo en su defensa y protección, no merecería ser llamado médico de niños. Primer tema. La razón de existir de un pediatra es hacer pediatría, justamente atender niños. Primera cosa. Segunda cosa, cuando una mamá llega con niños y dice: doctor, estoy embarazada, que muchas veces lo dice apesadumbrada, porque la ridiculizan, lo único que sabes hacer, pero no hay televisión en tu casa, siempre aparece alguna voz así, como si lo tuviesen que mantenerla a ellos. Estigmatizante. Sí, entonces ahí la marginan, la apedrean. Y cuando viene una mujercita y dice: mire, estoy embarazada, es lo primero que hacemos nosotros. La abrazamos y la besamos y la felicitamos. Porque el nuestro es un país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Tenemos que poblarlo. Exacto. Pero tenemos que poblarlo con gente de calidad. Entonces, si queremos competir en primera, y tenemos que tener gente que pueda competir en primera, capacitada, entrenada, alimentada, estimulada. Bueno, entonces lo primero que le decimos: la felicito, nos parece fantástico, necesitamos muchos más chicos, muchos más para poblar todo nuestro país, ocuparlo. Ahora bien, sepa, señora, que a partir de ahora está bajo la protección nuestra. Okay. La vamos a acompañar en todas sus necesidades hasta que tenga 5 años el chico y se vaya a la educación formal. Listo, y ya se terminó la conversación. Se acabó la angustia con eso. Felices, contentos, sin ninguna angustia y sabiendo que vamos a respaldarla. Y siempre hay ayuda. Obvio. Siempre todo el mundo ayuda. ¿Sos optimista de lo que viene? Yo sí
tenemos que hacer cloacas, tenemos que hacer agua corriente y caliente. El 50% de la población argentina no tiene cloacas. El 40% quizá de la población argentina no tiene agua corriente. Tenemos que tener luz eléctrica, porque si no, no pueden estudiar los chicos después de las 6 de la tarde. La luz es como la vista, decía Sarmiento. No es posible que alguien quede ciego después de las 6 de la tarde. Entonces tenemos que ocupar esos espacios, solucionar esos problemas, y el desarrollo será una consecuencia. Pero todos tenemos que meternos para que las nuevas generaciones de políticos que entren sepan que hay que hacer cloacas, sepan que hay que poner agua corriente y caliente y luz eléctrica. Tenemos que preservar los 5 pasos para una gran nación. Preservar el cerebro en los 2 primeros años. Alimentación 50% o estimulación 50%. Un trago de leche y un beso. Lactancia materna, sagrada. ¿Es sagrado dar la teta? Sagrado, sagrado. Viste que está de moda ahora evitarlo. Es el alimento que Dios nos da. Es el alimento al cual tenemos derecho desde que nacemos. El primer derecho que tiene una criatura es el derecho a la vida. Y después del derecho a la vida, el derecho a una vida digna, a una vida realmente humana. Para eso leche materna, porque es la leche nuestra, es la que traemos debajo del brazo. Viene con su ojito, con su patita, con su manito y con su leche, con su equipo de supervivencia. Ahí pasivamente se le transmite todo el caudal inmunológico que la madre tiene por las vacunas que recibió y por las enfermedades que sufrió, hacia las cuales ha hecho anticuerpos. Entonces, todo eso pasivamente se le transmite al chico. Es una joya, es una maravilla. Y encima son cuotas de humanidad que se le da. En los Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante con la guerra del Vietnam y concluyeron que todas aquellas personas que se habían presentado como voluntarios para ir a la guerra, muchos de ellos murieron sin disparar ni un tiro. Muchos de ellos murieron con el revólver dentro de la cartuchera cerrada con precinto y estaban en el Vietnam en guerra. Entonces metieron los datos de esos hombres en una computadora y ¿qué salió? Que los que habían sido incapaces de matar a otro ser humano, todos habían tomado el pecho. ¿Cuántos males de la sociedad violenta que hoy tenemos podríamos evitar si hubiese más lactancia materna, más padre, más madre, más familia? La familia, la familia, la familia, la única escuela de humanidad que existe. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un enfermo? ¿Y dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo familia? Refundar si la no sociedad. Se vivió en ese ámbito. O sea, refundar la sociedad poniendo a la familia como pilar central para construir. Pero es absoluto, es lo que dice cada vez que voy a un casamiento yo escucho eso decir al que hace el casamiento. La familia es la célula de la sociedad, y bueno, si es la célula de la sociedad, cuidémosla. Claro. En lugar de denigrarla, de humillarla, de atropellarla, y démosle facilidades. Démosle posibilidades, todas las que podamos, para que esa familia crezca y florezca y dé frutos. Reguemos a ese árbol para que tengamos muy buenos frutos, no para alimentarnos nosotros, sino para exportar también. Eso. Abel, no puedo más que agradecerte estos minutos. Para mí es un orgullo poder charlar con vos y obviamente Newstad, mi empresa de medios, está absolutamente a disposición de todo lo que pueda hacer Conin. Parte del directorio de Newstad tiene Conin
en el conurbano, así que somos una empresa hermanada y siempre a disposición. Bueno, que se hagan muchos miembros de la Asociación de Amigos de Conin. Cuente con eso. Necesitamos mantener el hospital, que es el único del país, y nos mandan gente de toda la Argentina. Bueno, necesitamos miembros de la Asociación de Amigos que nos ayuden a mantener ese hospitalito. www.conin.org.ar. Macanudo, me voy a encargar de publicarlo Por entonces. Mercado Pago, Fundación Conin, y ya está. Sos un genio, Abel. Gracias por tu tiempo. Listo, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.